Dale, estamos en vivo, César. Muy buenas tardes a todas, a todos. Felices, faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Felices de esta reunión de los días miércoles, que la hemos denominado con Daniel Jado y el querido Ricardo Vega, que es nuestro radio control, por decirlo de alguna forma, sin maquillaje. ¿De qué se trata? De hablar con un tipo como Daniel Jado, el actual alcalde de la comuna de Recoleta, de todos los temas. Y lo importante también es que ustedes pueden participar. Lo único que pedimos, queridas amigas, queridos amigos, que lo hagamos con respeto. Acá no hay ningún tipo de censura. Pregunten lo que quieran, pero con respeto. No es para que, oye, y la madre y el primo y ese tipo. No, ¿no es cierto? Todo se puede. Creemos, pensamos y no nos hemos equivocado. Por eso me acerqué hace más de 3 meses a hablar con Daniel y le dije, Daniel, tratemos de replicar, lo hemos contado varias veces, lo hago de nuevo, lo que hacíamos en radio hace muchos años. Tuvimos 15 años conversando con Daniel Jado de todos los temas los días viernes, me acuerdo. Y me pareció que era tingente ahora. Daniel accedió y es por eso que estamos los miércoles, para hablar de todo, clarificar conceptos, profundizar en ideas con un tipo que sabe. Daniel Jadwe, pantalla para el alcalde, por favor. Querido Daniel, un gran beso, un gran abrazo para ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, César. Muy buenas tardes a Sol Cordero, a Boris Ferreira, que además dice que te ama, César. A Lourdes Aria, a Yoyito Yuyin, al Seba Castillo, a la Pame Caro, a todos los que ya se están conectando, ¿no? Un saludo para todos ustedes, muy bienvenidos. Efectivamente, un agrado estar aquí de nuevo contigo y con todos nuestros amigos que nos siguen y amigas que nos siguen. Antes de entrar en las materias propiamente tal, Daniel, me encantaría que me clarificara algo que yo tuve la oportunidad de ver ahí in situ contigo en los 15 años que estuvimos conversando en la radio. Y no deja de sorprenderme cada vez que te veo en entrevistas. Por favor, dime y cuéntale a los espectadores, que yo creo que muchos de ellos se harán la misma pregunta. ¿Cómo te preparas tan bien, viejo? ¿En qué sentido lo digo? Manejáis una serie de conceptos, de nombres, de fechas, eres coherente en el análisis. Uno puede discrepar contigo, pero en tu análisis eres absolutamente coherente. Vas 20 años atrás, vuelves al presente. ¿De dónde viene eso? ¿Solamente de tu nivel de lectura? O sea, yo creo que viene de varias cosas que uno va sumando a lo largo de la vida. Yo, primero, tengo 53 años. Empecé a militar a los 11 y eso ya implica una serie y un conjunto de lecturas que uno empieza a madurar a muy temprana edad. Y creo que esto es un cambio súper relevante porque mientras los compañeros de tu generación, las compañeras de tu generación están dedicados a otra cosa, uno empieza a centrar mucha energía en estos temas, ¿no? Y empezáis a leer todo lo que te llega porque te da, o por lo menos a mí me dio una ansia y una hambre de aprender. Y yo, a pesar del principio ser un gallo muy alejado de la historia, cuando me metí al tema palestino empecé a estudiar historia. Y para entender lo que pasa en Palestina, uno tiene que analizar la historia desde los natufienses para adelante. Y los natufienses, que son los primeros habitantes de Palestina en la historia de la humanidad, situados por allá por el 9500, antes de nuestra era, hasta ahora uno empieza a ver una serie de regularidades que se van dando y empieza a entender mucho más que Palestina. Entonces me apasioné y me enamoré primero de la historia, luego de la lectura. Y cuando salí del colegio estudié arquitectura y estudié sociología. En arquitectura no se lee tanto, pero en sociología se lee mucho. Y cuando tú, además de la militancia, te empezás a meter y a ordenar el pensamiento y empezás a convertirte en un amante de los libros, empezás a leer, y yo a temprana edad además empecé a escribir columnas de opinión y uno va fijando posición y uno va analizando y siguiendo los temas. Entonces, la verdad que después de 40 años de hacer eso, lo mínimo que uno puede esperar de alguien que se dedica de la política y quiere discutir política en serio y de verdad, y yo reconozco que a veces a mí me sorprende el poco nivel de algunas discusiones políticas, ¿no? Y en eso creo que las y los comunistas siempre nos destacamos porque tenemos esta deformación de partido, de ser estudiosos, de ser ratones de biblioteca. Yo me acuerdo que siempre se reían de nosotros porque los cumpleaños, por ejemplo, los amigos de la Jota, uno siempre se dedicaba a conversar de política. Pocas veces había música, había algo de trago, pero bailar o cosas, no, terminábamos todos discutiendo política. Y eso te va generando, ¿no? Una cultura para poder discutir. Y además me asisten varias condiciones que son esenciales.
soy chileno de origen palestino, soy comunista, soy masón, soy sociólogo, durante muchos años estudié historia y me fui enamorando de esto. Me he dedicado toda la vida a esto. Entonces, ya no me queda Oye, otro. Daniel, ¿y dónde se milita a los 11 años? Para quien se lo pueda estar preguntando, ¿dónde militaba este caballero a los 11 años? Yo empecé a militar en una organización juvenil palestina que se llamaba la Unión General de Estudiantes Palestinos, La UGEP. la UGEP, ¿no? En el año, un poquito antes del 80, primero en la Comisión de Cultura del Club Palestino, después en la Oficina de Información Chileno-Palestina, y después en la UGEP, que me tocó presidir algunos años, y de ahí me conecté con uno de los partidos más relevantes en la historia de la OLP, el segundo en tamaño de esa época, que era el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que presidía o más bien dirigía desde la Secretaría General, no había presidente, George Habash, ¿no? Y ahí aprendí a leer y aprendí a hacer todo lo que fui sumando entre comillas, saberes y circunstancias, que al final uno Bueno, empieza a tener tanta información en la cabeza que la podí, igual que en el computador, cuando uno empieza a buscar, digamos, pero reconozco que esto implica eh, ir consiguiendo determinadas fortalezas, pero también debilidades profundas en otras cosas. Esto de, por ejemplo, nunca haber jugado a la pelota, nunca haber, no sé, hecho tantas cosas que todos los jóvenes hacen y que efectivamente yo me las salté nomás porque, según mi madre, era un viejo chico y amargado más encima, ¿no? Así que no quedaba otra. oye, Daniel, bueno, ya que hablaste un poquito del tema palestino, comenzaste a militar a los 11 años, el Líbano está bastante cerca de Palestina. Vamos a Medio Oriente. Tú eres un gran conocedor del tema Medio Oriente, este tremendo drama que ha vivido el Líbano, esta explosión de las últimas horas. ¿En qué contexto es conveniente analizarlo, crees tú? En el Líbano hay Lo 400.000 primero, palestinos. lo primero es que en este minuto hay que ser tremendamente prudente en los análisis que se hagan. ¿Y por qué? Porque esta es una zona que lleva en un conflicto perenne que dura más de 9.000 años, ¿no? Creo que todo, si uno suma los años de paz que ha vivido esta región, son 127 en una larga historia de la humanidad, y ha sido una región en la cual se han sucedido puras invasiones extranjeras, porque Palestina, el Líbano, Siria, constituyen el punto más neurálgico de la historia de la humanidad desde la perspectiva de la historia antigua y conocida. Piensa tú que si uno mira un mapa y uno mira el mar Mediterráneo con la cabeza de España, la bota de Italia, aquí justo en la parte que uno se está mirando el plano de frente, más a la derecha, toda la curva en donde se cierra el Mediterráneo, está Palestina, está Siria y el Líbano. Y por lo tanto es el punto de unión geográfica, el centro geográfico que une Asia, África y Europa. Paso obligado de cualquier intercambio cultural, económico, de cualquier intercambio de cualquier tipo, que desde un comienzo, además, que se conocía como la media luna fértil, atrajo a las tribus que eran nómades, porque ahí se daba con mucha mayor facilidad las principales actividades recolectoras, cazadoras de las primeras hordas de Homo sapiens, entre comillas. Ahí se descubrió la agricultura, ahí están los primeros silos de almacenamiento, porque ahí surge la primera vez el excedente en la agricultura y permite la división del mundo en clases. Surgen por lo mismo las primeras ciudades cuando los seres humanos que asumen la condición de clase dominante se alejan del trabajo manual y se van a instalar en las primeras ciudades, Jericó, entre ellas, la ciudad más antigua de la historia, ¿no? Entonces, además es cuna de las tres grandes religiones que hoy día identifican a más de 2/3 de la población mundial. Entonces, cuando uno habla de esta zona, habla de una red de intereses, de influencias, de ideologías, ¿no? De fundamentalismos, que es bastante complejo entender. Y en la época contemporánea, piensa tú que está a 80 kilómetros de Siria, que está hace 10 años invadida desde Occidente para derrocar al gobierno sirio, tal como lo hicieron
con la mentira esta de las armas de destrucción masiva de Irak, tal como lo hicieron para quedarse con el petróleo de los libios, con gobiernos que nunca me gustaron, ni el de Saddam Hussein, ni el de Muammar Gaddafi, pero con unas intervenciones grotescas extranjeras basadas en puras mentiras, ¿no? Que destruyeron gran parte del mundo árabe solo para controlar el petróleo, ¿no? Porque efectivamente las grandes maquinarias de guerra se mueven con petróleo. La luz de las casas se puede hacer con energía solar, la luz de los edificios, no, incluso calentar agua, pero efectivamente mover tanques y mover aviones es difícil hacerlo con energía solar. Y por lo tanto el que controla el petróleo controla también gran parte de la principal fuerza agresora del planeta. Entonces es un lugar demasiado geopolíticamente estratégico y geoeconómicamente muy estratégico también. Entonces hoy día cuando estallan, además, un tremendo depósito de amonio, que es tremendamente explosivo, que uno no sabe por qué estaba, o sea, yo no me imagino almacenando una cantidad de amonio de esas dimensiones en ninguna parte del planeta en medio de una ciudad, ¿no? Y uno no sabe si efectivamente esto es un atentado, si hay un misil de por medio, si fue, lo que sería brutal, un simple accidente, pero cuando algo así pasa en esta zona, créeme que las interpretaciones, las especulaciones pueden detonar una tercera guerra mundial por cualquier declaración que uno haga. Por lo tanto, yo lo único que puedo decir es que lo lamento mucho, se ha destruido una parte maravillosa, que además no estaba acostumbrado a esto. Habitualmente la guerra civil en el Líbano o la guerra con Israel se dan más en la frontera sur que en Beirut, que está más hacia el centro, ¿no? Eso sí, ha sido testigo de masacres a cargo de las fuerzas sionistas con los cristianos en Sabri Chatila en el 82. Ha sido testigo de mucha guerra, de mucha masacre, de mucho asedio, un asedio más de 88 días en los campamentos de Sabra Chatila y el Barajne, con guerras de todos lados, con todo, con una ocupación palestina de los que fueron desplazados por la ocupación ilegal israelí. Entonces, una zona que además con la guerra en Siria, que ya dura más años de los que quisiéramos, digamos, nadie quería una guerra ahí, pero Estados Unidos la implantó, armó a ISIS, tal como armaron a Osama Bin Laden, tal como en América Latina armaron todas las dictaduras militares, siguen haciendo lo mismo. Entonces es una zona muy convulsa. Y esto la deja al borde de un nuevo conflicto que puede tener dimensiones absolutamente inmanejables para el mundo entero. Además, con Trump a la cabeza, que Trump es el primero que en esta especulación brutal sale a decir, no, esto parece un ataque. Bueno, déjame decirte que si esto se comprueba que es un ataque, que de serlo, lo más obvio es que sea de Israel, estamos a puertas de un conflicto en el que nadie en el mundo se quiere ver involucrado. Daniel Jadot, sin maquillaje, recuerdo para Alberto Cortés, ya que nombraste por ahí la masacre de Sabri Chatila, fue de los pocos que se conmovió y escribió esa emotiva canción Sabri Chatila a comienzos de la década 80. Sin maquillaje responde Daniel Jadot unas preguntas que nos quedaron de la conversación de la semana pasada. A ver, Ricardo, veamos algo. ¿Qué pregunta? ¿Quién le pregunta al alcalde Jadot? Paulina del Campo, alcalde, mi madre ha escrito durante su vida poemas y cuentos y el año pasado entró a un taller literario en donde demostró talentos. Me gustaría saber si apoyaría una editorial popular, mira qué interesante, como la antigua Quimantú para publicar. Gracias. Gracias a ti, Paulina. Paulina, la editorial popular ya existe en Recoleta, de la mano de la librería popular que se llama Recoletras, y habitualmente recibe proyectos editoriales. Es una editorial bastante nueva, con muy pocos recursos, pero que estamos abiertos a recibir ese tipo de proyectos porque para eso nace el proyecto de Recoletras, ¿no? Mira tú, qué interesante. O sea, llega una persona con un proyecto, se lo presenta a Recoletras y es posible que ustedes en la comuna se lo publiquen, Daniel. Muchas veces nosotros buscamos financiamiento o llegamos a acuerdo con el autor si es que él puede financiar una parte, pero efectivamente somos editorial ya. Mira qué fantástico. Otra pregunta, sin maquillaje. Daniel Jadot responde. Bastián, buenas tardes, alcalde. ¿De qué manera incluyen
a los discapacitados en su comuna? Y desde su perspectiva, ¿qué necesitan los gobiernos locales para ser más inclusivos con estas personas? Nosotros tenemos una oficina de la diversidad que incluye el trabajo hacia la discapacidad. Tenemos cuotas protegidas y cuotas especiales, escaños reservados para que ellos se incorporen. Además, estamos cumpliendo con el 1% que exige la ley de personas en situación de discapacidad incorporados en la planta municipal, pero además tenemos este mismo, un porcentaje bastante mayor en las ferias libres y en una serie de bienes nacionales de uso público en donde la administración permite incorporar trabajos de personas con discapacidad. Además tenemos una incubadora cooperativa, dentro de las cuales yo quiero destacar una experiencia quizás una de las más bellas que tenemos. Dentro de la incubadora cooperativa hay una cooperativa que surge al alero de la municipalidad que es de masoterapeutas ciegos, ¿no? Y que hoy día ellos tienen en el mercado Tirso Molina un local en donde dan terapias de masajes todo el día y han logrado generar, no por supuesto en el marco de la pandemia, ingresos bastante interesantes para personas que antes tenían mucha dificultad en sus vidas. Hemos desarrollado varias experiencias y hemos ido incorporando la discapacidad dentro de nuestra cultura. ¿Qué le falta a los gobiernos locales para poder avanzar más rápido en esto? Plata. Plata sobre todo para intervenir los edificios públicos y generar accesibilidad universal y generar accesibilidad universal en nuestras calles, que requieren inversiones bastante importantes. En eso hemos ido avanzando, pero no al ritmo que nos gustaría por la falta de recursos que en general tenemos en las municipalidades del sector popular. Ricardo, otra pregunta que nos quedó de la semana pasada. Daniel, ¿por qué hay personas que dicen que vives en una casa de 400 millones en La Reina? ¿Alguien sabe? He visto esas acusaciones varias veces y me gustaría saber. Ojo, que yo apoyo a Daniel al 100% y me encanta su gestión. No lo digo en mala. Isidora está ahí. A ver, Isidora, efectivamente, yo vivo en una casa que no vale lo que dicen, ¿no? Vale bastante menos porque es una casa bastante modesta cerca de la intersección de Tobalaba con Larraín, que es la parte más baja de La Reina. Me cambié allá cerca de 5 años antes de salir electo en Recoleta, porque acá ya no habían viviendas y yo tenía que salir de la casa de mis padres, de donde fui expulsado amablemente por mi madre cuando, cuando, cuando inició su segundo matrimonio y ya no quería vivir con su hijo grande, porque además es muy complejo vivir con un segundo matrimonio de la mamá. Y yo antes de ser alcalde me dedicaba como consultor, ¿no? Y como arquitecto compraba casas a crédito, las remodelaba, ¿no? Y después las vendía. Y en el último ejercicio, cuando yo vivía en una pieza en Recoleta del Centro Cultural La Chimba, tenía una madre que todos los días me reclamaba porque yo tenía un ingreso bastante importante con 2 títulos, podía darme una vida bastante mejor y sin embargo vivía en una pieza en donde tenía mi cama, la cuna de mi hija y una mesa con libros y mi mamá me jodía todos los días, la verdad. Entonces, en uno de estos procesos de comprar casa y vender, que en donde además uno siempre, los arquitectos cuando están empezando suelen perder más plata de la que ganan, terminé quedándome con el último ejercicio, casa que sigo pagando hasta el día de hoy, pero efectivamente además eso no genera ningún obstáculo en mi trabajo. Esto lo sabe toda la comuna de Recoleta. Yo nací en Recoleta, me estudié en Recoleta, trabajé toda mi vida en Recoleta, fui presidente del Centro Cultural, postulé durante 12 años alcalde y por lo tanto el conocimiento y las raíces que tengo en Recoleta en ningún caso se debilitan por hoy día estar viviendo afuera. Además, quiero recordarles, para los que me sacan en cara esto, con esta mala intención, que el 92% de los alcaldes de la región metropolitana viven en comunas distintas en donde son alcaldes. No sé si ese mismo porcentaje tiene las raíces metidas en la comuna donde hoy día trabajan, como la tengo yo. Mi madre hasta el día de hoy vive frente a La Vega, yo la visito habitualmente del mismo departamento en donde yo me crié, y por lo tanto, más allá, yo creo que eso lleva el comentario lleva una mala intención, porque alguna gente, de manera muy ingenua o malintencionada, piensa que los militantes comunistas no podemos tener una vida modestamente acomodada,
que no podemos tener autos, que no podemos tener casa, y a muchos les gustaría que por ser militantes comunistas viviéramos debajo de un puente, pero la verdad es que ellos nunca han entendido que a nosotros no nos molesta la comodidad, ¿no? Lo que nos molesta es que solo el 0,1% de la población puede acceder a una vida de lujos en desmedro de una mayoría. Pero cualquier persona, sobre todo aquellos de derecha que se dicen meritocráticos, no debiera extrañarles que una persona que estudia 21 años en la universidad y que saca 2 títulos de pregrado y 2 títulos de posgrado pueda tener un ingreso que le permita vivir cómodamente y modestamente acomodado, que es una frase que, por lo menos en mi perspectiva, define el estándar de vida que tengo. No me problema, tampoco me avergüenza, me siento muy orgulloso de lo que he logrado. Vengo de una familia de escasísimos recursos. Mi madre y mi padre ni siquiera terminaron el colegio. Mi madre no terminó ni siquiera octavo básico, pero sola, como el 40% de mujeres jefas de hogar en este país, sacó adelante a 3 hijos profesionales que, créanme, que no tenemos ningún problema y somos orgullosos de lo que somos y de lo que hemos logrado en la vida gracias al esfuerzo de nuestra madre. En todo caso, la pregunta que te hizo Isidora, ¿no la sentís mala onda yo, Daniel? ¿Tú la sentiste No, yo mala onda? tampoco, No, para nada. pero además Angelina Alejandra Soto dice algo que es súper real y que lo voy a responder. Muchas gracias, Angelina, porque es una muy buena respuesta. Soy comunista, no jesuita. Que en ninguna parte de nuestra ideología nos exigen hacer votos de pobreza, ¿no? Nosotros aspiramos a que todo el mundo pueda tener acceso al valor de su trabajo, que nadie gane menos de su trabajo y nadie gane más. El problema son los que ganan más de lo que vale su trabajo. Daniel, a propósito de preguntas que se te hacen habitualmente y cosas por el estilo, ¿de dónde viene esto? Que alguna vez lo conversamos, ¿eh? Que como que hay un establishment político, un establishment de los medios, de los intelectuales de distintos lugares, como que a personajes como tú le exigen para entrar al grupo que controla Chile o al grupo de poder, como muestras de idoneidad, de decencia, no quería usar el término pero bien claro, de blancura, ¿me entiendes tú? ¿De dónde viene esto? Te andan buscando por aquí, por allá, como que dijo esto, dijo lo otro, y con grandes personajes de la política chilena actual, nadie dice absolutamente nada. Piolita, ¿me entiendes tú? La ideología, César, es algo que funciona como un velo que se tiende sobre la realidad y que impide ver la realidad, ¿no? Entonces suelen estructurarse frases que uno, cuando las analiza en profundidad, no le encuentra mucho sentido y no le encuentra mucha relación con la realidad. Por ejemplo, yo no sé si alguien piensa de verdad que bienaventurados son los pobres y que después de muertos los podemos recompensar en el cielo cuando o vean a Dios o cuando se sienten a la derecha de Dios Padre. Yo no sé si alguien de verdad cree que puede haber un pueblo elegido que tiene derecho a sacar a otro pueblo de su tierra para quedarse con la tierra de él. No sé si alguien cree que la guerra puede ser santa. Estas son ideologías de carácter religioso que uno puede discutir, pero también uno puede discutir con el capitalismo, por ejemplo, estas tesis y estas verdades que tratan de instalar de que, por ejemplo, los pobres son pobres porque son flojos, ¿no? O de que efectivamente los católicos son la reserva moral de la sociedad, o que efectivamente determinados sectores sociales son los que cuidan y quieren a la patria. ¿Tú crees, por ejemplo, mira, el tema del patriotismo y el nacionalismo, algo tan afincado en la derecha? ¿Tú crees que alguien que es capaz de sacar su plata de Chile para llevarla a paraísos fiscales de tal manera de resguardar su economía cuando hay un gobierno que no le gusta, es alguien que quiere a Chile? Hablamos del presidente, de varios precandidatos presidenciales, hablamos de varios gallos que prefieren invertir sus plata lejos, pero que sin embargo hablan con una hipocresía del nacionalismo, del patriotismo, de que lo que Chile necesita, pero tienen todas sus inversiones afuera. Bueno, yo la verdad es que cuando uno mira mi patrimonio que está puesto en mi declaración de intereses, mi patrimonio después de 35 años de trabajo no llega a los 250 millones de pesos, creo que con suerte, porque además es todo más un crédito. Uno mira a gente de la política y ve que tienen 11.000 millones de pesos. Yo a veces, a mí, de verdad, lo digo súper en buena, me cuesta entenderlo. Yo tengo
2 profesiones, 2 pregrados, siempre he tenido buenos trabajos, siempre he ganado bastante cómodamente. Jamás me había podido llegar a tener un patrimonio de esas características. Entonces, yo me pregunto siempre, ¿cómo uno llega a tener un patrimonio así? Bueno, pagándole a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo, comprando más barato de lo que las cosas valen y vendiendo más caro de lo que valen, ¿no? Entonces, la verdad que toda esta exigencia de una parte del mundo aristocrático, que además es muy cerrado. Tú sabes que incluso a chilenos de origen palestino de mucha plata, la aristocracia chilena nunca lo ha aceptado dentro de su aristocracia, porque son endogámicos, porque son efectivamente un pequeño grupo. Piensa tú que yo te lo voy a contar. Miren, en Chile hay 23.982 personas, César, que tienen un patrimonio entre 1 y 5 millones de dólares. O sea, entre 800 y 4.000 millones de dólares. Hay 23.982 personas. Mira lo que te voy a decir. Hay 9.164 personas que tienen entre 5 y 10 millones de dólares. O sea, entre 4.000 y 8.000 millones de pesos. Hay 2.445 personas que tienen entre 8.000 y 18.000 millones de pesos. Hay 1.309 personas que tienen entre 22 y 100 millones de dólares, o sea, que tienen entre efectivamente 8.000 y 19.000 millones de pesos, y hay 263 personas, entre 18.000 y 80.000 millones de pesos, 1.309, y hay 100 personas, o sea, hay 263 personas en Chile, 263, que tienen un patrimonio mayor a 80.000 millones de pesos. Hay 1.800 familias en Chile, César querido, ¿no?, que ganan al mes 2.000 millones de pesos. Y el 0,1% de los chilenos tiene el 31% de la riqueza que genera este país. Y dice todo eso, alcalde, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Tú consideras que ese es un grupo absolutamente cerrado, que no admite que nadie se meta con ellos? No hay cómo llegar ahí. Y por eso que estamos impulsando el impuesto a los súper ricos. Mira, antes de preguntarte por el impuesto a los súper ricos, Daniel Jadot, sin maquillaje, esta cita de los miércoles a las 7 de la tarde, escuché declaraciones del nuevo ministro del Interior, don Víctor Pérez, que dice que efectivamente hay una deuda histórica con los pueblos originarios, pero que no se justifica en la coyuntura actual porque lo que ha acontecido en las últimas horas son delitos comunes. No sé cuál es tu análisis. Bueno, mi análisis es que Víctor Pérez es parte de una burbuja que no entiende nada de lo que pasa en Chile, ¿no? Víctor Pérez, recordemos que en el 2015, cuando acá en Recoleta inauguramos la primera farmacia popular, salió diciendo que era una farsa y que era innecesaria, porque todos los chilenos tenían asegurado todos sus medicamentos en el sistema público de salud. O sea, ese gallo que lleva no sé cuántos años haciendo leyes en el Congreso y siendo parlamentario, no sabe ni siquiera cómo viven los chilenos, menos va a saber lo que pasa en la Araucanía, ¿no? Yo creo que es parte de esta burbuja a la cual este modelo le resulta muy cómodo. Porque a mí me gustaría que cuando reconocen que hay una deuda con el pueblo mapuche, con nuestras primeras naciones en general, no solo con los mapuches, definieran qué es la deuda. Porque la deuda hay que pagarla. Nunca son capaces de reconocer en público que el Estado chileno ha reconocido que ha hecho genocidio en Gualmapu, que se quedó con tierras que eran de los mapuches y empezó a traspasar de mano en mano títulos de dominio que son absolutamente ilegales, ¿no? Y por lo tanto, cuando él dice que allá lo que hay es violencia, es delincuencia común, ¿no? Y además terrorismo, es porque seguramente no entiende. Es como si los israelíes dijeran que en Palestina los que hacen resistencia son delincuentes comunes. O sea, yo creo que no entiende, sencillamente no es capaz de visualizar, porque ¿sabes cuál es el problema de la derecha? Que para ellos el valor de la propiedad privada es solo cuando es de ellos la propiedad privada.
Pero Daniel, a ver, hay una deuda, él dice hay una deuda histórica, pero los últimos acontecimientos son delitos comunes. ¿No es real eso para ti? No, no, Ya. mira, ¿Qué son? si ¿Qué él son los cree que últimos? una toma, escúchame, si él cree que una toma pacífica es un delito común, no entiende nada. O sea, Ya. no conoce ni siquiera la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. No conoce el convenio 169 de la OIT que define cómo deben tratar los pueblos hoy día y las naciones a sus primeras naciones. No debe conocer siquiera lo que es un Estado plurinacional, ¿no? ¿Qué es lo que propones? ¿Qué es lo que En propones donde se tú? reconocen, claro, en donde se reconocen las culturas, las cosmovisiones, se plantean escaños protegidos, no solo para el Congreso, sino que para los gobiernos locales, en los consejos, en los consejos regionales, ¿no? Se proponen sistemas complementarios jurídicos en donde se les permite a las otras naciones que viven en nuestro país, como es la nación mapuche, resolver determinados conflictos, no todos, pero determinados conflictos bajo sus propias cosmovisiones. Porque además aquí se ha mentido mucho. ¿Eh? Yo quiero sacar a relucir algo. Todos piensan que lo que detona el conflicto de estos días es la huelga de Celestino Córdoba de hambre, que ya lleva más de casi 90 días, y pareciera ser que alguien está pidiendo la libertad de Celestino Córdoba. Eso es falso. Eso es lo que ha querido instalar el gobierno para no decirle la verdad a Chile. Lo que ha planteado Celestino Córdoba, que está dentro del marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del convenio 169 de la OIT, es que incluso cuando tú privas de su libertad a alguien por un delito que haya cometido, tienes que permitirle mantener viva su fe. Y lo que Celestino Córdoba está pidiendo desde que ingresó a la cárcel es que se le permita al menos una vez al año visitar su rehue para renovar su fe dentro de su cosmovisión. A eso es a lo que el sistema judicial chileno no ha querido acceder, ¿no? Y eso es una violación flagrante de un derecho humano, porque a Celestino Córdoba se le ha privado de libertad. No vamos a entrar en si el juicio tuvo debido proceso o no, si los montajes que hemos vivido una y otra vez en este y en otros gobiernos en la Araucanía deslegitiman varios de los procesos que se han llevado judiciales allá, pero la discusión de hoy día es esta. Entonces, déjame decirte, César, que un gobierno indolente, hipócrita y de doble estándar, que es capaz de indultar a los que violaron los derechos humanos durante 17 años, a asesinos que tiraron a gente amarrada a rieles al mar para que sus cuerpos no pudieran encontrarse jamás. Los indultan a ellos por razones humanitarias y no le permiten a alguien simplemente cumplir con el rito de su propia fe y visitar su rehue. Yo creo que es un gobierno indolente, es un gobierno inhumano, es un gobierno que solo entiende de intereses propios, ¿no? Y de sus propias convicciones. Daniel Jado, sin maquillaje. Y esto se arregla, tal como algunos dicen, una nueva constitución no va a arreglar por simple decreto las desigualdades que tenemos en nuestro país, generando en Chile, como tú has propuesto, un Estado plurinacional y multicultural. ¿Eso arregla el tema que tenemos pendiente con nuestros pueblos originarios? ¿Simplemente con decreto? No, no, pues aquí hay que hacer un cambio constitucional mucho más profundo. Aquí hay que efectivamente cambiar la constitución primero y después empezar a cambiar leyes y empezar a implementar un país multicultural. Poner el mapudungún, por ejemplo, en todos los colegios de Chile como segunda lengua, más allá de si hay un porcentaje determinado o no. Tenemos que efectivamente avanzar en reconocer la cultura mapuche y establecer un sistema judicial paralelo, establecer los escaños protegidos, establecer una forma de elección que puede ser un padrón electoral paralelo, de tal manera que ellos escojan a sus propias autoridades y efectivamente hay que hacer todo un trabajo para incorporar e incluir la nación mapuche dentro de la nación chilena. Daniel Jado, sin maquillaje. Vamos al tema que se comenzó a discutir hoy día, ¿te parece? El tema del impuesto a los súper ricos, ¿no es cierto? Que alguien decía por ahí, pero si los súper ricos ya pagan impuestos,
como tributan mucho más que cualquiera, ya sea a través de sus propiedades, a través de sus trabajos, de sus salarios, con eso que se recauda, porque ellos ponen mucho más billetes, ya están contribuyendo con más. Pero el Entiendo que una patrimonio, opinión, pero pagan impuestos las empresas y los retiros, pero no el patrimonio. de O acuerdo. sea, Bueno, pero entonces, alguien que gana 2.000 millones de pesos al año, que tiene un patrimonio de 287.000 millones de dólares, ¿no? Y que esa riqueza la ha hecho con los recursos naturales de Chile, con la mano de los trabajadores y trabajadoras chilenas, con el trabajo doméstico que nunca se ha reconocido, es legítimo, si queremos tener un país desarrollado, que efectivamente cobremos un impuesto al patrimonio, ya, ¿no? Porque ese patrimonio finalmente es de todos los chilenos. Y ahí es pero, lo que ellos no entienden, ¿no? Pero pero efectivamente día, ese patrimonio se ha hecho a partir de un proceso productivo de recursos naturales que son de todos los chilenos. O sea, a ver, te lo voy a plantear Daniel, así, César. Las forestales llevan ¿cuántos años ganando una millonada de plata diciendo que ellos asumen el riesgo del negocio porque ponen el capital? Bueno, pero cuando se incendian los bosques los vamos a pagar con la plata de todos los chilenos, no con la plata de ellos. ¿Y por qué tenemos que nosotros asumir el riesgo de sus negocios? Entonces, hay mucha en la agricultura. ¿Tú has visto algún agricultor alguna vez pagando por erradicar la mosca de la fruta? No, la erradica el Estado con la plata de todos los chilenos. Ah, y resulta que los chilenos no se llevan ni un peso de la riqueza que genera la agricultura y las forestales. Lo mismo con la minería. Vamos descapitalizando a Chile. Y efectivamente, la zona en donde más plata hay y en donde más plata extraen las empresas transnacionales casi no le dejan nada a Chile. O sea, lo legítimo, cuando uno mira además la experiencia comparada a nivel internacional, los países que están en nuestro nivel de desarrollo y que quisieron llegar a un nivel de desarrollo distinto, efectivamente cobraron impuestos al patrimonio y aumentaron los impuestos a las ganancias de las empresas, precisamente para asegurar derechos esenciales como educación, salud, vivienda, no cultura, deporte y otras cosas como un sistema de protección social que nuestro país no tiene. O a alguien le puede parecer justo eh, que una familia gane 2.000 millones de pesos al mes, mientras un chileno que ha trabajado toda su vida levantándose a las 5 de la mañana tenga una pensión de 120.000 pesos. Bueno, no, pues el tema no está, sé. el tema es valórico finalmente. Porque si Daniel, alguien, si alguien valida que eso sea la realidad de Chile, él quiere un Chile completamente distinto al que queremos la gran mayoría de los chilenos. pero hoy lo que se discute es por una sola vez un impuesto a los súper ricos y acláranos, por favor, qué se entiende por los súper ricos en esta ocasión. Lo que hoy día se discute es por una sola vez, ¿no? Imponer un impuesto a un conjunto de 23.982 personas que tienen patrimonios mayores a 5 millones de dólares. Por ¿Y una eso qué sola vez. genera? Ya, ¿y eso qué generaría para el país? Eso podría generar, según entiendo yo, cerca de un ingreso de 15.000 millones de dólares para poder enfrentar tanto la pandemia como la reactivación nacional. Mira, César, yo voy a hacer un ejemplo bien claro. Mira, el gobierno hizo un acuerdo con una parte de la oposición, con la exconcertación, para invertir en los próximos 18 meses 12.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares en pandemia y reactivación. Sin embargo, con el retiro del 10%, los trabajadores y las trabajadoras de Chile sacaron de sus propios ahorros 20.000 millones de dólares que le van a inyectar a la economía, es decir, 1,5 veces todo lo que el gobierno, este gobierno miserable, va a invertir en 18 meses, lo van a meter a la economía nacional en 2 meses. ¿Será legítimo que le pidamos un esfuerzo similar a los súper ricos de Chile? Yo creo que sí. Pero además, yo soy mucho más duro. Yo creo que hay que establecer un impuesto a los súper ricos, no de 2,5, pero al menos por tramo, entre 0,5 y 2,5, dependiendo del tramo en que se encuentren las personas, para tener más ingresos permanentes para el Estado de Chile, ¿no? Y yo soy partidario además de la desintegración completa del sistema tributario, de tal manera que una vez que las empresas pagan impuestos, los retiros vuelvan a pagar como personas. Porque lo que mucha gente no entiende es que la utilidad, ¿de dónde nace? La utilidad nace de pagarle a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo. Entonces el Estado tiene que recuperar una parte de esa plata para poder entregarle de vuelta a la ciudadanía bienes, productos y servicios que les corresponden, que son derechos esenciales y que de otra manera no pueden obtener. Daniel, ¿no crees tú que, a ver,
yo en algo discrepo contigo. Muchas veces te han preguntado, ahora que en los últimos días, que si tú no crees que hay un prejuicio, si hay una carga psicológica respecto a un candidato comunista. Todavía no se, tú no estás proclamado por nadie para ser candidato a la presidencia de la República, pero es lo que está en el aire, digámoslo, ¿no es cierto? Y tú estás disponible como militante de un partido político, que en este caso el Partido Comunista. Pero tú no crees que en un país que tiene este tipo de sistema, más o menos hace 46 años, 47 años, donde no existen los sindicatos, ¿no es cierto? Donde nos han enseñado que cada uno se valga por sus propias uñas, donde nuestros pueblos originarios son, con todo respeto, por favor, los rasquitas, los indios, esta gente inculta, de malas costumbres, ¿no es cierto? Donde la gente que vale, la gente clarita, la gente que tiene dinero, la gente que ha salido adelante, ojalá con apellidos raros, con universidades importantes, etcétera. Y tú sales con este lenguaje que para mí es de sentido común, porque apunta a una sociedad simplemente más justa, a una sociedad más decente. Pero tú no crees que por toda esa carga que traemos las chilenas y los chilenos, efectivamente la gente tenga temor de un tipo como tú. ¿En qué sentido lo digo? Como dijo alguien por ahí el otro día, cuando te ven también en las encuestas, incluso muchas estás tú liderando hoy día las encuestas en un hecho inédito para el Chile siglo XXI, ¿no es cierto? Alguien dijo, me gusta, pero me asusta. ¿Me entiendes a dónde voy o no? Bueno, pero miremos lo que ha pasado en Chile en los últimos 2 años. Yo creo que hace 2 años nadie pensaba que en Chile íbamos a poder retirar el 10% de la AFP y ponerla en jaque. Hace 2 años, es más, perdón, hace 8 meses este país era una isla, según el presidente de la República. Hace 8 meses subir el costo de la vida, todo Chile lo aceptaba con una resignación propia de la esclavitud. Y nadie se imaginaba, de hecho, nadie vio venir, dicen los defensores del modelo, el 18 de octubre, ¿no? Algunos le llaman estallido social, ¿no? Esto ha sido un proceso de acumulación de fuerza bastante largo. Pero efectivamente, cuando uno mira, hace 8 años atrás, era imposible pensar una farmacia popular. Era imposible pensar una óptica popular. Era imposible pensar viviendas estatales para arriendo a precio justo, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día estamos en un minuto en donde las transformaciones que Chile demanda y que necesita con urgencia se han empezado a materializar a una velocidad mucho mayor a los pocos cambios que logramos hacer durante 25 años. ¿Y eso qué me dice? Mira, mucha gente dice, oye, pero si en Chile no se vota por los comunistas. Pero ¿sabes qué? Son frases que se repiten de manera mecánica sin ningún sustento. En todos los gobiernos comunales donde hay comunistas, no solo ganan con más del 50%, sino que además tienen el 50% del consejo. Cuando tú vas a ver a nuestros diputados y diputadas, ¿no? Casi todos ellos ganaron con la primera mayoría de sus distritos o en el peor de los casos con la segunda. Y son comunistas. Y la gente sabe que son comunistas, ¿no? Y vota por ellos masivamente. En Recoleta tenemos el 56% en alcalde y el 50% del consejo. Y en Recoleta en 8 años no se ha perdido ninguna guagua. Entonces la verdad que nosotros no podemos hacernos cargo de las inseguridades de la gente. Pero efectivamente podemos decir, mira qué raro, la gente no le tiene temor a que un ladrón de banco llegue a la moneda. La gente no le tiene temor a que alguien que ha violado los derechos humanos llegue a la moneda o al Ministerio del Interior. La gente no le tiene temor a que un conjunto de corruptos que han tenido que devolver plata a manos llenas para no irse a la cárcel, ¿no? Llegue al gobierno. La gente no tiene temor a que alguien que ha participado de la colusión de las farmacias durante 10 años a costa de la salud de las personas llegue a la moneda. ¿Tú crees que la gente le va a tener miedo a que llegue un comunista? Si todo eso no le da miedo. Daniel, es que esa gente, nos guste o no nos guste, está validada por este sistema, porque ellos pertenecen al 1%, al 2%, al 5%, que ellos son Chile, ellos son los que ordenan, entonces ellos están validados, por eso a la gente le da algún sector, dicen Daniel Jadwe, todavía creen que vamos a volver a que tú vas a poco menos a botar los malls, a expropiar las casas, no sé, algunos pero esa es una caricatura muy infantil, César. Por supuesto. Sí, nosotros en el 2000 teníamos el 2% de los votos en Recoleta y gobernaba la UDI. Gobernó la extrema derecha en Recoleta, que se robó todo lo que quiso, dejó la municipalidad quebrada, efectivamente vendió todo el patrimonio municipal, ¿no? Y todos en esa época decían,
no, los comunistas ¿cuándo van a ganar una municipalidad? Bueno, la ganamos. No solo la ganamos, nos reelegimos. Y además Pero, cambiamos en gran medida el imaginario colectivo de los chilenos. Entonces, ahí, César, yo prefiero pensar que en Chile el miedo no va a seguir siendo el poder detrás del poder. Y si lo sigue siendo, bueno, es responsabilidad de los chilenos, pero no nos pidan a nosotros que no hagamos nuestro trabajo por los prejuicios que tengan los chilenos. Porque los pero, comunistas llevamos 108 años trabajando para asegurar mayores derechos esenciales para las y los trabajadores de Chile. Llevamos 108 años trabajando para que las mujeres puedan ir a la universidad, para que puedan tener voto universal, para que se reconozcan los hijos fuera del matrimonio, para que haya ley de divorcio y para muchas otras cosas que todos los sectores que dicen que nosotros no podemos gobernar eran contrarios a ello. Bueno, yo creo que en el último tiempo la ciudadanía ha ido aprendiendo con una velocidad pero inédita que los comunistas no somos el problema y que en una de esas podemos ser parte de la solución. pero mira, pero yo por eso te decía, porque hay gente que está en el sistema y a esas personas no sé si decir que hay que protegerla o hay que ser más amable. Piensa en tu mismo caso, te insisto. ¿Cómo se te pregunta a ti en cada entrevista, en cada lado, y te tratan de buscar? Dígame, ¿qué piensa usted de Cuba, de Recoleta, de Cuba, de Venezuela, de Corea? ¿Está bien? Pero yo no he visto nunca, no sé si a lo mejor me lo perdí, que alguien le diga, por ejemplo, al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, usted que es de la UDI, un partido de la dictadura cívico-militar de este país. ¿Usted reconoce hoy día que Augusto Pinochet, ¿no es cierto?, fue un criminal y un ladrón? Yo no he visto, dígamelo así, ¿usted reconoce en Augusto Pinochet un criminal y un ladrón? Yo no he visto nunca una pregunta así para Bueno, don Joaquín Lavín. porque los medios son parte de la estructura de poder, Pero, pero afortunadamente las redes sociales y los medios alternativos en el último tiempo han logrado democratizar la información y proyectos tan interesantes como la Universidad Abierta empiezan a democratizar en conjunto con miles de otras iniciativas populares, con las ollas comunes, con los centros culturales, con las bibliotecas populares, a democratizar el saber y el conocimiento. ¿Sabes cuál es el tema, César? Yo veo que quienes insisten en esta tesis, ¿no? Están primero en el pasado y segundo, tienen una visión conservadora de la sociedad sin entender que lo único permanente es el cambio. Eso es lo que primero te enseñan cuando te enseñan materialismo histórico. Tú abrí un manual de materialismo histórico y lo primero que te dicen, mire, lo único permanente es el cambio. Las crisis son siempre, ¿no? Lo único relevante es en favor de quién se resuelven las crisis. En favor de la clase dominante, que normalmente lo hace matando a los que piensan distinto, o en favor de las clases populares avanzando hacia sistemas más justos, más democráticos, ¿no? Más solidarios, como los que Chile sueña. Además, hay que entender una cosa. Yo reconozco que hace 30 años atrás las ideas de los comunistas eran minoritarias en la sociedad chilena. Nosotros queríamos cambiar la Constitución y toda la gente de la Concertación y la derecha no querían cambiarla, se sentían cómodos. De hecho, hicieron un pacto para salir de la dictadura con la Constitución de la dictadura, con el modelo de la dictadura, con la impunidad para los crímenes de la dictadura, ¿no? Los que dicen que los comunistas no podemos gobernar son los que diseñaron el CAE, los que privatizaron las sanitarias, los que privatizaron las carreteras, los que diseñaron el Transantiago, los que efectivamente construyeron las casas Copeva, los que construyeron en Puente Alto Bajos de Mena. Ellos son los que dicen que Chile no está preparado. Bueno, Chile está preparado para tener en el gobierno ladrones, corruptos, torturadores, dictadores, gente que se pone a disposición de países extranjeros y de potencias extranjeras para hacer caer a sus propios gobiernos, pero no para nosotros. Me parece sospechoso. Yo tengo la fortuna de poder decir que milito en un partido que no tiene a nadie procesado por corrupción, que no tiene a nadie investigado por financiamiento ilegal de la política, que no tiene a nadie en su historia que haya participado de las 25 masacres de trabajadores y trabajadoras que han existido en todos los gobiernos, menos en los de izquierda, ¿no? En este país, en los de izquierda. No hay masacre en el gobierno de Salvador Allende, no hay masacre de trabajadores en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, pero hay en el de Eduardo Frei, hay en los de Alessandri, hay en los de Videla, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente nuestra sociedad ha ido evolucionando. Y las ideas que eran minoritarias hace 30 años, hoy día parecen ser mayoritarias. Hoy día todos están de acuerdo con la gratuidad de la educación que nosotros proponemos desde la década del 80. Hoy día todos están de acuerdo con la nueva constitución que nosotros planteamos desde la década de los 80. Hoy día todos dicen no más AFP, y nosotros en la década de los 80 definimos que las AFP iban a ser un desastre y que nos estaban engañando porque iban de la mano con el plan laboral del hermano del presidente actual. Entonces, efectivamente creo
y estoy convencido, y estoy muy esperanzado además, ¿no? En que las cosas van cambiando, y en este tiempo, en un minuto revolucionario como el que estamos viviendo, van cambiando mucho más rápido de lo que muchos esperarían. De hecho, es primera vez en 108 años que un comunista aparece primero en una encuesta de mención espontánea. Eso a mí me parece que habla de que hay en Chile un cambio cultural potentísimo y que hay además en Chile una valoración fundamental de lo que hacen los militantes y las militantes comunistas en todos los cargos donde están. Daniel, mira, te quiero hacer dos preguntas antes de comenzar a responder las inquietudes que tienen hoy día nuestros televidentes, ya que te metiste en este tema. Alguien decía por ahí, recién, en la consulta espontánea a las personas, ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de la República? Y ahí tú en muchos rankings encabezas, o si no estás ahí, con el otro candidato que es Joaquín Lavín, ¿no es cierto? Pero cuando le preguntan a la gente, ¿quién cree que va a ser el próximo presidente? Ahí se distancia un poco más la situación. ¿Qué crees tú que hay que hacer para que el me gusta con el que cree se acerquen más? Seguir trabajando, seguir haciendo lo que estamos haciendo. Perfecto. Sin prisa, sin pausa. Por ejemplo, César, en 1 o 2 semanas más nosotros vamos a abrir el primer Sename municipal bajo el nuevo formato. Y en los hogares del Sename municipal de Recoleta, a los niños, por la misma plata que el Estado le da a los hogares colaboradores privados en donde se ha estado violando los derechos humanos de nuestros niños vulnerables y en donde se han estado dejando que mueran de manera irresponsable, con la hipocresía de la derecha que cuando morían niños en el gobierno de Bachelet, inmediatamente pedían la renuncia del ministro de Justicia, pero a la raíz parece que nadie le quiere sacar en cara que en este gobierno se han muerto más de 100 niños bajo protección del Sename en los últimos meses. Bueno, con el mismo trato nosotros vamos a poner a disposición de ellos todas las escuelas y liceos municipales, todos los consultorios, tanto de salud como de salud mental, vamos a poner todos los recintos deportivos, vamos a poner las 19 ramas deportivas, vamos a poner el centro cultural a disposición de ellos y van a tener además tutores en educación y en salud y van a tener disponibilidad gratuita de la librería popular, de la disquería, de la óptica, de la universidad abierta, de escuela abierta, van a poder sacar, por ejemplo, gratuitamente sus licencias de conducir en los cuartos medios municipales. Yo creo que vamos a tener varios proyectos que vienen a continuación, ¿no? En la maduración del proyecto de la energía popular que pretende generar energía distribuida en una asociación estratégica entre los vecinos, las vecinas y la municipalidad, de tal manera que nunca más vuelvan a pagar electricidad y que nosotros abaratemos la luz de la municipalidad, la luz de calle. Entonces, yo creo que en la medida en que nosotros sigamos marcando pauta a nivel nacional de políticas públicas que logran poner al ser humano al centro de la discusión y no los intereses de las grandes empresas, no los intereses de las transnacionales, esos números no solo se van a ir acercando, sino que además se va a empezar a sentir con mucha más fuerza esto de que la ciudadanía va a manifestar que están dispuestas y preparadas para tener un o una comunista al mando de este país y que además van a estar disponibles para entrar con ellos a la moneda y defender el gobierno cuando alguien nos quiera empezar a atacar, los mismos que se dicen patriotas, pero que van a correr a llevarse las plata a los paraísos fiscales, como la familia del presidente y todos sus amigos, y otros, ¿no? Y van a decir que quieren Chile, pero van a arrancar todas las platas para resguardar su Daniel, riqueza. Dime, César. no, te dejo terminar, pero ponme esa cara de enojado que de repente le pone a los periodistas. Enójate así No, contigo. yo contigo no, no me puedo enojar, te conozco hace muchos más años de los que me gustaría reconocer y eso ya es mucho. Pero efectivamente Ya, yo creo que cada día esto va cambiando y va cambiando en favor de nuestras ideas que hoy día claramente son mayoritarias. mientras Ricardo prepara las preguntas, ahora sí, quiero que me respondas brevemente lo siguiente. Se le consultó a la diputada Pamela Giles por la candidatura de Daniel Jadwe. Dijo, Daniel Jadwe es un hombre que está absolutamente capacitado, tiene todas las condiciones para gobernar, pero yo pienso que podría tener problemas al interior de su partido. Y la persona que la estaba entrevistando no le consultó. ¿Cuál? Yo dije, esta es mi pregunta. ¿Qué problema podría tener al interior de su partido Daniel Jadwe, según palabras de Pamela Giles? Tú sabes que Pamela Giles fue militante del partido en algún minuto de su vida, ¿no? Y mucha gente que se va del partido por alguna mala experiencia, porque confunden los problemas con las personas, con los problemas con la estructura, se quedan con una serie de prejuicios, pero que no conocen el partido. La verdad que en el partido no tengo problemas con absolutamente nadie. Sí,
voluntariamente entré a militar un partido que toma las decisiones de manera muy distinta a los partidos burgueses. Nosotros ponemos al intelectual colectivo por sobre las opiniones, los intereses y los proyectos personales, y eso mucha gente no lo entiende. Yo te aseguro que el respaldo del Partido Comunista al candidato o candidata que definamos tener, ¿no?, en su oportunidad va a ser total. Y yo creo que en eso el Partido Comunista es lejos, pero por lejos, el partido más disciplinado de la historia de Chile y de la realidad actual. Imagínate la vergüenza del presidente de la República que para poder callar, ¿no?, los problemas internos de su coalición tenga que meter a todos los que se peleaban por la tele todos los días y por la radio a los ministerios. Y tenga que además reconocerlo y salir diciendo, con una desfachatez solo propia de Piñera, ¿no?, que todos saben que el senador Alamán tenía muchas diferencias con el diputado Desbordes, pero que el ministro Alemán no tiene ninguna diferencia con el ministro Desbordes. O sea, los cayó, los metió para adentro y los cayó. Y cayó a Bellolio para que no siga criticando a la de Grif van Rysselberghe. Y puso al mando del gabinete al más duro de los duros, que no tiene ninguna idea cómo viven los chilenos, que es Víctor Pérez, y que es cómplice de la dictadura, que es cómplice de Colonia Dignidad. Entonces, efectivamente, están tratando de salvar los muebles, ¿no? Y como dijo algún periodista por ahí, parece que este es el gabinete que quiere impulsar lo único que les queda para salvarse, entre comillas, y que es tratar de entregarle el gobierno a alguien de su propia coalición, cosa que yo creo que es muy difícil. Yo confío mucho en Piñera. Confío mucho en Piñera, sé que él es el único que puede superarse a sí mismo, y por lo tanto, si en su primer gobierno llevó a la derecha su peor derrota en la historia, esta vez va a ser peor. Si en su primer gobierno entregó a una coalición de derecha en el suelo, absolutamente en el suelo, con 3 candidatos en 3 meses, uno que se retiró por corrupto, otro que se retiró por enfermo, y que tuvieron que poner a la única que era capaz de comerse el sapo, que es la actual alcaldesa de Providencia, ¿no? Hoy día, bueno, yo te aseguro que va a tener muchos más problemas y que tiene una coalición que ya, mira, el presidente hoy día está en problemas. No tiene coalición, no tiene relato, no tiene programa y le quedan 20 meses. Y más encima está tratando de una u otra manera de boicotear el proceso constitucional. Nadie puede negar que todos los que no querían hacer el plebiscito de entrada están hoy día en la moneda. Daniel Jadot responde sin maquillaje, la cita de los miércoles. Aquí, a ver, Rosana Populista Aspe, ¿qué solución propondrías para pagar la deuda de los profesores? Entiendo, la justa deuda con los profesores, debe decir. Ya se han ido muriendo los colegas sin que le hayan pagado. ¿Cuántos gobiernos han pasado y se los han saltado olímpicamente? Bueno, efectivamente yo creo que esto es un tema, pero que difícilmente podrá ser abordado en un nuevo gobierno, porque ya se han ido haciendo mejoras que han pretendido reemplazar esto. Sí hay que reconocer que hay una deuda no solo con los profesores, también con el 10% que se le quitó a los adultos mayores de sus pensiones para salvar a la banca. Pero esa es una solución que vamos a tener que ver en la medida que el país se reactive, que tengamos un gobierno popular, que tengamos una mayoría parlamentaria que efectivamente nos pueda dar posibilidad de abordar estos temas históricos. Lo peor que podría pasar, ¿no?, es que alguien piense que por tener un gobierno popular vamos a resolver en 4 años los problemas que no se resolvieron en 50. Yo creo que un gobierno democrático, popular, puede definir, abordar los 5 temas más relevantes que tiene la sociedad para los próximos 4 años, de tal manera que, abordando aquellos de manera exitosa, pueda proyectar su visión, porque un proceso de transformaciones profunda no se hace ni en 4 años, ni con un solo gobierno, y tampoco con un solo liderazgo. Aquí necesitamos efectivamente no caer en los errores de muchos procesos latinoamericanos que han tenido problemas con el caudillismo y que tratan de atornillarse por siempre ahí, problemas con la incapacidad de cambiar la base productiva de sus países ocupando los recursos naturales y las riquezas que tenían, problemas porque han sido laxos con temas tan importantes como la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos, y han sido también laxos con problemas de probidad que acá en Recoleta por lo menos son inaceptables. Entonces, yo no estoy por ofrecerle a todo Chile pagar todas las deudas de los últimos 30 años que la Concertación y la derecha le podrían dejar a un gobierno popular. Sí estoy disponible para avanzar en la recuperación de los recursos naturales, en el avance hacia un nuevo sistema de protección social, sobre todo para mejorar las pensiones con un pilar
de reparto corregido, estoy dispuesto a resolver el tema del Estado plurinacional, ¿no? Avanzar en gratuidad en educación y efectivamente hacer un par de reformas más que tienen que ver con la justicia, las instituciones de seguridad y orden público, y veremos para qué más nos alcanza, porque además hay que hacer una reforma tributaria para poder financiar todo lo que acabo de decir. Daniel Jadwe, ¿te parece que lleguemos hasta las 8:10? Porque hemos hablado mucho nosotros y pocas preguntas a la gente. A ver, así que usted me hace su respuesta. Me parece que hoy día tengo dificultad para llegar hasta las 8:10 porque tengo una reunión que debo comenzar en breves minutos, César. ¿No? Entonces, última pregunta. Ya, ¿quién va? Vale Salinas, ¿crees que quieren sacar o manchar la imagen de las personas que pertenecen a esta derecha social, como pasó con Desbordes cuando lo sacaron del Parlamento y ahora, hace poco, con Osandón nuevamente? No, yo creo que la derecha social no existe. ¿Cómo es eso? ¿Existe la derecha europea, como decía Osandón? Como decía, no existe. En Chile no existe la derecha europea. No, en los temas relevantes se cuadran todos. Esto es más, es pensar como, por ejemplo, lo que era el proyecto de Evópolis, evolución política. Terminaron siendo más conservadores que la UDI en algunas cosas. No, yo creo que efectivamente este concepto de la derecha social o de la derecha chocheal, como le decían antes, es simplemente un invento para tratar de acercarse al centro de personas que todavía no han sido capaces de deshacerse del modelo de la dictadura. ¿Qué es la derecha social? ¿Una derecha con más Estado? ¿Con más derechos sociales? No. Ya. No te enojes, Daniel. Una pregunta más, porque me da la impresión que ha habido poco hoy día con la gente. David Moreno, Daniel, respecto al sistema democrático que tenemos, ¿tú crees que es posible pasar de esta democracia representativa a un sistema de democracia directa, usando el, ¿qué dice ahí? Blockchain como protocolo de seguridad para votar vía digital? A ver, yo creo que el primer paso que tenemos que hacer es incorporarle bastantes más elementos de democracia directa en la nueva constitución al sistema político y confirmar un proceso y acelerar un proceso de desconcentración y descentralización del poder del Estado. Pero creo que llegar a ese nivel en esta primera etapa no lo veo posible. Sí, lo que creo es que en la primera discusión constitucional tenemos que tratar de dejar involucrados, para lo cual necesitamos al menos 2/3 para dejarlo y al menos 1/3 para que no nos bloqueen en la Convención Constitucional desde la izquierda el plebiscito, los referéndums revocatorios y los referéndums, la iniciativa popular de ley, ¿no? Y al menos permitir la reelección por un periodo de los presidentes para poder dar continuidad a los proyectos de transformación. Además, creo que debe avanzarse hacia un sistema semipresidencial, tratando de limitar los poderes de las autoridades unipersonales, no solo del presidente, en todos los niveles nacionales y subnacionales, tanto en los gobiernos regionales que van a surgir como en los gobiernos locales, fortaleciendo los colectivos de toma de decisiones que son los que hoy día solo fiscalizan con muy pocas herramientas. Hay que darles mucho más y, por supuesto, hay que incrementar significativamente las penas para los delitos funcionarios de corrupción y de soborno, ¿no? Tanto para los privados como para los empleados públicos. ¿Despedimos o va a recomendar el libro habitual de los mismos? Libro, sí, tengo un libro notable que quiero recomendar. Párese ahí en la oficina que le dejó la UDI, como dice usted, querido Daniel Jadwe. Oye, es lo único bueno que me dejaron. Pero muestra la oficina, un día tú podrías mostrar la oficina para que la gente la conozca. Pero muéstranos la oficina. Oye, esto es de una abogada muy prestigiosa y capaz, Género y Derecho Público, de Bárbara Sepúlveda Ale, un libro que plantea una serie de desafíos que hoy día tenemos en Chile. Muéstralo más, para que quedemos con el título por lo menos. Género y Derecho Público, perfecto. Género y Derecho Público. ¿Ya? Plantea la mayor parte de los desafíos que hoy día tenemos en términos de adecuar la estructura a los nuevos enfoques y a las necesidades de eliminar tanto la violencia de género como una incorporación del enfoque de género en absolutamente toda la arquitectura institucional de nuestro país. Muy bien, gracias a Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta, por este diálogo sin maquillaje de los días miércoles. Gracias, querido Ricardo Vega, nuestro radio operador. Ricardito, un abrazo. Hoy día no me dejaron tiempo de tanta bombardeo de preguntas, ni siquiera para saludar a toda la gente que se nos conectó. Solo saludar al principio, saludar a los que estoy viendo aquí, a Aljana Rodríguez,
al Pecal Palié, a Alejandra Tapia, a Gisela Silva, a Carlos Pizarro y a tantos otros que se conectaron, que hicieron preguntas. Seguramente nos vamos a estar viendo la próxima semana. Un abrazo, César, gracias Ricardo, y nos Gracias vemos. Sin maquillaje, el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Muchas gracias, esperamos haber aportado en ideas, en contenido.